dándole a todo lo que pegue. Se me subió el máster, ¿no? Se me subió También. el máster. No, porque eso se separaron. No, porque eso sí pasa. Eso sí. Wow. Esto es nivel 1, moralmente cuestionable, éticamente reprobable. Comenzamos. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de el podcast de nivel 1. Yo soy el Master Khan. Yo soy Superman Indio. Superman Indio, qué bueno que me traes grandes recuerdos de esas películas. Esas sí eran películas. No como lo que tenemos ahora. Tengo ¿cómo lo puedo decir? Opiniones propias enfrentadas. Okay. Voy a decir, mira, es que esta semana no, la semana pasada tuve, digamos, el privilegio de, y no tanto porque haya sido la experiencia de mi vida, sino porque el cine ya es muy caro. Sí. El cine ya es muy caro. Ya uno va al cine o lunes, o martes, o miércoles. Ajá, busca las ofertas de o 2x1, o que te regalen algo, o todo sí. en un paquete relativamente barato. Sí, porque si quieres además tu cajita coleccionable son 500 varos más. No, paso, por eso no colecciono nada, ¿no? Sí. Yo solo colecciono experiencias, anécdotas. Pero eso va a ser después. No, fíjate que fui a ver Superman y 2025, la de James Gunn, con el Superman que no es Henry Cavill, ¿no? Que primer dato, posiblemente el actor más reconocido de los que interpretan esa película, ajá, es el que hizo del Lex Luthor. Okay. Que ya había hecho de Bestia en X-Men. Pero en Evolution, ¿no? Cuando son chavitos. First Class, ¿no? First Class. Ajá. Y Evolution era una caricatura, sí, es cierto. Entonces, ese güey es el único que cobró $2 millones por hacer esta película. Okay. El actor de Superman y Lois Lane cobraron $800,000. Ok. ¿Qué? Ni la mitad. Pues no, ya quisiera yo que sí, claro, $800,000, ¿no? Por algo así. Pero fíjate que fui a ver Superman y debo decir, está bien. Pero me dan sentimientos encontrados de alguna manera. Ok. El primer tercio de la película es como que tú vas a leer, güey. ¿Te acuerdas de ese clásico de Star Wars que sale el texto? Sí. La Federación Galáctica, no sé qué, y ahí te explican todo lo que deberías saber para ver la película. Sí. Bueno, eso pasa en el primer tercio de la película. ¿Y qué es una película de hora 20? No, más. ¿Sí es más. Sí es más de 2 horas. Sí es un poco larga, pero pasando ese tercio, de ahí en adelante es muy entretenida, pero con sus fallos. Sus fallos, que a mí personalmente, o sea, por ejemplo, este primer tercio que te digo que todo explicado, me sacaba de la película, güey. O sea, yo me ponía una escena, explicaban un montón de cosas y yo ya estaba fuera del cine. Tenía que volver a entrar, güey, poder volver a pagar el boleto, para volver a entrar y ponerme en situación de qué está pasando con esta película. Ajá. Después de eso, todo lo demás es muy entretenido. Me gustaron mucho los personajes. Hay 2-3 cosas que no me llamaron tanto la atención, pero está bien la película. Está entretenida. Se me hace una buena película de Superman. O sea, no es el Superman edgy de Zack Snyder, lo cual se agradece bastante. Fíjate que ni siquiera las películas, a mucha gente el Hombre de Acero le mama. Ah, sí. Pero yo no mamables puedo, del cine, güey. Yo no puedo con... Sí. Yo tampoco pude, o sea, lo vi. Me encanta Henry Cavill como cualquier hombre heterosexual. Cualquier hombre heterosexual, es correcto. Pero no pude con él. Y ahora viendo el actor que hizo de Superman me parece correcto. Su Superman me gustó bastante. Que decías, no es nadie famosón. De momento no. Pero yo creo que ahora ya se va a poder cotizar bien porque está bastante bien la película. Creo que hasta puede que de aquí inicien un nuevo universo, algo así, porque sí se presta, aunque sí está muy marvelizada. Sí, pues es James Gunn, el que llevó Guardianes de la Galaxia. De los últimos grandes éxitos de Marvel. Así es, o sea, básicamente es la mejor trilogía del MCU. No es digamos, no está intentando copiarla con esta onda, pero sí sale más de un personaje súper poderoso, por así decirlo, ¿no? Porque sale Linterna Verde,
Sale la chica halcón y sale el metamorfo. Ok. Metamorfo y Mr. Terrific. O sea, son los otros como que Ajá. superhéroes que salen. Que eso ya llama la atención, ¿no? Porque por lo general estas películas, aunque pensadas para hacer su universo, siempre son de a uno. Ajá. Pero aquí me parece bien porque te presentan a un Superman que para empezar no es súper poderoso. No es el All Star Superman que ya te daba con cifras, ¿no? Este All Star puede levantar, no sé, un quintillón de toneladas. Campeón de la un pedo Copa así. Pistón 3 años seguidos, ¿no? Aparte de todo. Así Ajá. O sea, no es ese Superman. Ajá. Toma elementos de ahí, pero no es ese. No es súper poderoso. Entonces, eso está bien. O sea, me parece relativamente bien porque sí está en una escala diferente de otros superhéroes. Sí. Pero no es lo más poderoso que ha visto jamás el universo, ¿no? Pero empezando por ahí está bien. Lo que sí me hizo mucho en falta es una trama coherente. y ya sabes por qué, porque... Un detallito, güey. Un detallito, Un sí, detallito. detallito así. A mí, personalmente, esto es cosa mía, no me gusta que la trama esté movida por algo que es un sentimiento muy humano, Sí. pero para una peli se me hace muy banal. O sea, para una peli, no para... Ajá. Y es que todo lo mueve Lex Luthor por envidia, Ya. nada más. Y como que medio que todos los argumentos que lleva en la peli los puedes entender, porque es como de cómo un alien va a venir a ponerse sobre nosotros y querer Sí. tal, ¿no? Diezmar a la humanidad para tal. Y dices, hasta ahí lo entiendo. Pero cuando ves que es todo por envidia, es como que se le cae mucho Su rol. Ajá, y dejas de empatizar con el villano. Ya. Bueno, que para eso son los villanos. Sí, pero yo creo que Que ya no estamos en esa época del blanco y el negro. del blanco y el negro. Ya Pero buscamos aquí es algo bien interesante. Yo creo que Superman justamente es uno de esos superhéroes que puedes hacer que él siempre sea el blanco. Siempre sea el blanco. Y lo interesante siempre es meterlo en situaciones que sean grises, Claro. ¿no? Con Sí. personajes que sean grises. Porque algo que sí es como muy chocante de la peli versus la serie animada, los cómics, Ah. es que Lex Luthor le encantaba Metrópolis, era su ciudad, güey. Sí. Y hacía todo por Metrópolis. Aquí hay un punto en la película en donde dice, no me importa si se destruye Metrópolis. Ya. No es la ciudad que X. Sí, ¿no? que quizás sus métodos no sean los mejores, pero lo hace lo hacía por Ajá. este bien, ¿no? Entonces siempre estaba ahí en un gris como de, pues, lo hace por el bien de la ciudad, por los ciudadanos de su ciudad y todo eso. Acá es Ya. malo porque le tiene envidia. ¿Y por qué le tiene envidia? Pues porque es malo. Sí. ¿no? Básicamente. Entonces, esa es una parte que no me gustó. Además Luego- es un discurso muy muy actual, ¿no? Fuera extranjeros. Ajá. Sí. O sea, parece muy xenofóbico. En este caso no sé cómo se diga a nivel multiversal o universal. Creo que seno es correcto también. Pues es que seno significa el mundo, ¿no? Pero es que también es para otras cosas. Bueno, Sí, bueno, ya veremos. descripción de acá. Ajá, o si tiene alguna mejor Mejor manera de referirse a de ello. de definición, pues déjenla en los comentarios, ¿no? Como sea, ahí es donde la trama se me va un poco porque hay como dos tramas a seguir en la película. Ajá. Una de ellas es un par o sea, muy ficticias las ciudades, debo decir, muy ficticias los países. Un país que se llama Boravia y un país que se llama como Jarampur o algo así, que están allá como en un Medio Oriente ficticio, donde uno tiene armas súper avanzadas y el otro tiene, pues, gente mugrosa con palos, ¿no? Eso se podría, Sí, claro, resumir. eso no pasa. No, o sea, claramente eso es ficción. Y al principio de la peli eso fue algo que no me encantó para nada, güey. Que te la ponen como que Superman detuvo la guerra. Bueno, detuvo un conflicto. Ok. Porque en realidad la guerra sigue ahí, Latente. latente. Pero nunca te muestran cómo lo detuvo, nunca te muestran nada de acción en batalla, ni qué fue lo que hizo, solo te lo explican. Esto te lo explican en el primer tercio de la película. Los primeros nada 40 más. minutos de Ajá. la película. ¿Para qué sirve el enfrentamiento entre estos dos países medio orientales completamente ficticios? No lo sé. Ok. El Lex Luthor lo justifica diciendo que él creó esa guerra para que el gobierno de los Estados Unidos le diera permiso para matar a Superman. Ok. Y yo creo que había otras formas un poco más no, elegantes.
Eso sí, hay escenas que no te las esperas en la película. Ok. Si viste el tráiler, en el tráiler hay un morenillo hindú que lo levanta cuando cae en el piso y que Ajá. se queda enterrado y así. Bueno, en un momento de la película Lex Luthor lo secuestra, güey. Ok. Y le pone una bala a un revólver, le pone una bala, le da vueltas y le dice, a ver, dame información. Y le jala, ¿no? ¡Pac! Y la primera no jala y el hindú le está diciendo, no, por favor, Superman, tú no le digas nada, güey. Y Superman le está diciendo, es que él nada más es un vendedor de comida, güey. Ok. No tienes por qué hacer esto. Bueno, le da vueltas otra vez. Y le hace, entonces, vamos a ver, responde tal. Y el otro, güey, no le digas nada. Y no le dice nada, güey. Y en el segundo sí sale el tiro. Y sí lo mata, Ok. güey. De un balazo en la cabeza. Es como... Sí, Wow. sí, esto no lo había visto. Ajá, sí, como que se brincaron ese pequeño detalle para que veas qué tan en serio va Lex Luthor. Lex Luthor. Lo cual está muy bien. Pero Sí. ya de ahí... Es como... Pues que eso solo reafirma la posición del negro, ¿no? Ajá. Solo reafirma que es un villano malo. Malo. Ajá. Digo, no estaría mal, pero creo yo que para ese tipo de casos, Superman tiene mucho más villanos. Sí. Lex Luthor, ya se me ha muy quemado de todas las películas. En todas las películas de Superman sale Lex Luthor o Zod. Sí. ¿no? Sí. Y en esta, pues es como de, pues, o sea, otra vez Lex Luthor, güey, tienes muchos más, Pues más sí, quieren, enemigos. quieren como empezar de lo terrenal, ¿no? De lo... Pero es que él se me hace una persona sumamente compleja. Y si querías hacerlo un villano memorable, porque honestamente no es memorable como un villano, como la actuación de Nicholas Hoult, ¿se llama? Sí es bastante buena, pero como villano no es tan memorable. Ya. Entonces, yo creo que haber creado una relación con Superman previo a hacer Sí. los enemigos hubiera quedado un poco Como en mejor. Smallville. Ajá, que a lo mejor no son amigos, pero como él está salvando Metrópolis constantemente, él hace el paro para que haya cositas Sí. así, relaciones entre ellos y todo eso. Y cuando pues Lex Luthor decida que aquí la mano dura va a ser de otra forma que no sea la que Superman dice, entonces ahí haya conflictos. Ya. Pero No, no es... Se fueron como por la salida fácil, ¿no? Sí, Algo y sencillo. luego la resolución de los problemas es un poco se me hace que la introducción de nuevos superhéroes Ajá. es nada más para que ellos se encarguen del pedo entre los países medioorientales ficticios Ok. y él se pueda enfrentar como que al problema un poco más comiquero. Ajá. Porque el Lex Luthor tiene una tecnología que con malos cálculos puede abrir un portal que fracture la realidad y crear un agujero negro justo en la Tierra. Ok. ¿No? Y entonces empieza a desgarrar la realidad pasando por en medio de Metrópolis, ¿no? Entonces, Claro que sí. ese tipo de ondas, y en un momento de la película tienes esos dos conflictos, o salvas ¿Al Oriente Medio? Ajá, o salvas a Metrópolis. Ya. Y al final de cuentas, los superhéroes secundarios fueron a salvar al Oriente Medio, Ya. y este güey se queda acá, pues, peleando, ¿no? Entonces, es una película como conclusión en general, muy disfrutable pasando ese primer tercio de explicaciones Es que además innecesarias. es una película larga. Sí, es larga, pero otra vez, pasando ese tercio, Se va. ya se va bastante Ok, relax. Y y está muy entretenida, muy entretenida. Yo siento que, pues, al final de cuentas, es James Gunn. Sí, ¿sabes a qué vas cuando vas a ver una película de James? Sí, claro, o sea, no vas a pedirle arte, ¿no? Pero debo decir que está muy entretenido, ya digo, cortando ese pequeño inicio. Ese pequeño, güey. Pequeño gran inicio, sí, es bastante lento y bastante desesperante. Ajá. Desafortunadamente el refresco y las palomitas no hacían hecho efecto en mi cuerpo como para haber decidido ir al baño en ese momento, pero bueno, Ya. así la cosa. Con una película tan larga quieres ir al baño en lo mejor. Ajá. Es un problema. Y es que ese tipo de cosas, fíjate que estaba reflexionando gracias a haberla visto, porque justo yo creo que todo el Conflicto. no tanto el conflicto. Iba a decir el cine de superhéroes Ah, ya. que hemos visto en los últimos años ha intentado separarse de esta onda de lo bueno y lo malo, ¿no? Sí. Un poco. O en algunas, con sus claras excepciones. Sí. Y yo me acuerdo mucho cuando con mis amigos, antes de empezar la sesión de rol y todas esas ondas,
siempre intentamos determinar en qué alineamiento caería X Personaje. X personaje. Sí. Casi por default, Superman siempre era Legal bueno. correcto. El Capitán América. Ajá, pero la duda siempre llegaba cuando llegábamos a Batman. A Batman. Ajá. Sí. ¿Ese güey qué es? ¿Caótico? Bueno, puede ser, pero sigue sus propias reglas, o sea, tal vez no es tan caótico. Tan caótico, claro. Entonces, siempre nos dejaba ese pequeño Sí, sí. dejo de duda, ¿no? Ajá, claro. Porque, no sé, quizá lo podríamos ver incluso como legal malvado a un Batman. Ajá. A un Batman más violento. Más violento, ajá, sí, que es justiciero, que... Ajá, ¿Qué? al Batman justiciero. ¿Viste el anime de Death Note? ¿Nunca lo viste? Bueno, pues sabes de qué trata. Sí. Bueno. De un par de gays que que se buscan por la eternidad. Super Nada gays. más. Ajá, un par de gays. Un par de gays. Se Bueno, buscaban ahí. mi ejemplo con Death Note era que una vez que se establece que hay un asesino que Sí, mata ahí sin está. tocar o algo así, como que la sociedad le baja de huevos, Sí. ¿no? Inmediatamente bajan los crímenes y todo eso. Ajá. Entonces, siento que Batman tenía un poco ese efecto. O sea, Ok. un Batman pasado de verga tendría un poco ese efecto. Sobre todo porque es a nivel más local, ¿no? Ciudad... Gotham City. Gotham City, sí. Entonces, pero bueno, lo que te decía era que siempre habría la bronca de intentar clasificar. Sí, encasillar a un personaje en cierto alineamiento. Ajá, como qué podría ser. Sí, hay algunos que no quedan dudas. Por Ajá. ejemplo, el caso de Superman. Por lo general es legal bueno. Ajá. Pero está el caso de Injustice, ¿no? Por ejemplo, que se vuelve la Ajá. mano dura, ¿no? Ahí ya lo podríamos considerar, no sé, ni siquiera legal. Es que, quién sabe. Es que ahí es mi punto. Esto siempre ha sido controversial. La parte de los alineamientos siempre ha sido controversial. Porque, ¿qué es lo que hace? ¿Qué determina que algo sea bueno o sea malo? Claro. ¿No? Y no nos queremos meter chica de la palabra, no nos queremos meter en asuntos deontológicos, pero nos referimos a un poco más cercano, ¿no? Una mesa de rol, una mesa de rolcito. ¿Quién determina qué es bueno o malo? Claro. ¿No? Entonces, tenemos dos elementos, en general, Dos ejes. dos ejes, del bien al mal y del caos de la ley. El caos y la ley. Ajá. ¿No? Entonces, siempre está la discusión de... Yo creo que el más difícil de jugar, en este caso, es el legal bueno. Sí. ¿No? Porque ¿a qué tipo de legalidad te refieres? Y luego los manuales te vienen como una especie de... Sí, traen su definición. De como qué es estar alineado a la ley. Muchas veces sí te refiere como a... Pues las reglas, normalmente respetan las reglas que tengan al lugar en donde estás. Ajá. Pero luego otras te dicen que no, que tiene que ser las reglas internas o principios que tenga. Sí, pueden ser tus propios términos. Ajá. Tu propio código moral. Ajá. Y esas cosas son así como de... ok. Pero eso ¿quién lo sanciona? Normalmente lo hace el máster. El ¿no? dios. El dios. Ah, Que cuando son personajes que en realidad no dependen tanto de su elemento, pues no hay... sí, no hay gran problema porque pues, las consecuencias no son mecánicas. Ajá. Pero por ejemplo, cuando llegamos a términos como paladines, Paladines, clérigos. que pueden perder sus poderes, Ajá. sí debería haber una especie de sanción. Pero yo creo que una sanción intermedia, o sea, no de lo hiciste una vez, o sea, rompiste tus votos una vez, por una buena razón, pero una vez y ya inmediatamente, o sea, eso también hay que ser un máster cabrón, ¿no? Sí. Y la siguiente es que, pues tampoco dejar ser permisivo a todo lo que... Sí, no sé, el paladín que va acabando con cualquier ciudadano que se encuentra. Ajá. O cualquier tendero que no le quiso hacer un descuento. Sí, y es que me lleva a pensar, por ejemplo, en reglas hablando de Dungeons and Dragons, en reglas anteriores de tercera, por ejemplo, Ajá. ¿no? Que una buena medida de no multiclasear algo muy poderoso, Sí. te lo determinaba el alineamiento. Sí. Y eso Sí. era así como, güey, a ver, un monje puede ser legal. O sea, no. Tiene que ser legal. Un monje tiene que ser legal. Puede ser bueno, neutral, malo, pero tiene Pero que tiene ser que ser legal. legal. Sí.
Y un bárbaro siempre tiene que ser caótico. Sí. Un ladrón, un pícaro, siempre tiene que ser caótico. Y un paladín, sí o sí, siempre tiene que ser legal bueno. Legal bueno. ¿No? Esas eran como que las configuraciones. Ajá. Ya de ahí en más, pues, los druidas podrían ser neutrales. De hecho, los druidas eran de los pocos que podrían ser neutrales auténticos. Ajá. Porque en esa edición, el neutral auténtico era animales. Ok. ¿No? O sea, no lo hacen por el bien, por el mal. Solo... Por necesidad. Ajá. ¿No? Y el otro que... No, yo creo que ya. Fuera de ahí, básicamente cada quien podía agarrar el alineamiento que quisiera. Sí. ¿No? Pero los más complicados siempre eran los que tenían restricción de alineamiento. Y el no poder multiclasear con cosas que tuvieran ideales o actividades contrarias a lo que crees que hacen. Ajá. ¿No? Cosa que yo creo que se rompió en quinta. Sí. O sea, muy fuertemente. Desde que tu paladín puede multiclasear con ladrón y warlock. Con Warlock. Puedes hacerlo también, monje bárbaro. Un monje bárbaro. Qué güey. Ajá. Sí, o sea, ese tipo de cosillas. Entonces, el sistema de alineamientos evidentemente no es perfecto. No, no lo es. Pero tampoco lo han quitado ni siquiera del manual del 2024, güey. ¿Por qué? Sí, sobre todo porque no es una mecánica. Ajá. Y nadie lo ocupa. No. Como muchas otras cosas del manual. Claro que sí. Pero se supone que están ahí para darte, como todo en ese manual, una guía. Ajá. Pero pues al chile nadie... Sí, no, nadie la lleva a cabo como esa guía. Y se me hace curioso porque a mí no se me hacían tan mal. Se me hacían demasiados, pero no se me hacía tan mal lo que hacían en la edición 2014. Ajá. Que lo que hacían era te daban una serie de ideales, defectos, Ya, deseos, sí. etc, ¿no? Y decían, más o menos con base en eso tendrías como que guiar a tu personaje en su comportamiento, ¿no? Pero también nadie los usaba, güey. O sea, yo no me sentía que era un rato más de estar escribiendo sobre la hoja. Sí, el problema con esos es que, en cómo se manejaban es que venían ya escritos. Y era una tabla y tú tirabas. Sí. O sea, en vez de que construyeras a tu propio personaje, te estaban diciendo cómo lo tendrías que configurar según su trasfondo. Claro. Y es que yo siento que el verdadero problema está en que el personaje puede ser tan complejo como el jugador crea. Sí. ¿No? O tan sencillo. O tan sencillo. Pero siempre lo que yo creo que está bien es solo una línea o dos máximo de guía de comportamiento. Okay. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que hay un juego en donde eso funciona bastante mejor que en otros. Ajá. Y van a decir, como mamas con esto, parecen vendidos de pinche paiso. Ojalá nos pagaran. Ojalá paiso, págame. Ojalá, paiso. Si ya lo jugamos con gusto, ahora imagínate que te paguen por No jugar. mames, ojalá, güey, así de promocionar tu Pathfinder. Pero no hay pedo, nos vendemos por Dungeon si ellos pagan. Si ellos pagan, pues sí, ya no va a haber otra. Incluso para ya no rantear en contra de Dungeons. No para decirle cosas bonitas, sino solo ya no. solo por guardar silencio. Ajá. Fíjate que en Path 2 sí tiene porque me hice un clérigo. Ajá. Un clérigo de Gorum. Y en vez de tener alineamientos, en realidad te dice, pues un clérigo de Gorum Gorum es la deidad de la guerra. Ajá. ¿No? Que acaba de morir, ¿no? Que murió en una novela hace no mucho. Entonces, pero en la aventura no hemos llegado ahí, así que todavía tengo poder. Bendito Dios. Ajá. Entonces, pues resulta que, como es el dios de la guerra, en realidad debería ser muy... Mucho pa'lante. Sí, y muy... O sea, el alineamiento podría ser cualquiera, sí, ¿no? Entonces, esa parte me gusta porque quitan el alineamiento, pero te dejan los edictos y los anatemas. Ajá. Que te dicen, ¿qué es? En una línea, te dice qué es lo que siempre sí o sí vas a hacer y qué es lo que nunca harías, ¿no? Por ejemplo, uno de esos es de mi personaje, que es un clérigo. Te dice, tú nunca te retiras de una batalla, papá. Una vez que empieza un combate, es a muerte. Sí. Pero eso ya no lo decido yo. Y eso me deja, digamos, relativamente vendido por si el combate está muy cabrón. Sí, porque ya no depende de ti. Tú sabes que no puedes abandonar un combate, entonces quizás te replanteas tu estrategia. Ajá. Y buscas otras soluciones. Porque sabes que en el momento en que
Desenfundas, vamos. Aquí es mamón. Ajá. Ajá. Y Pero cuando vas ajá, con el Mike. el edicto es nunca huir de una batalla. Ajá. Y el anatema es nunca evitar una. Ok. ¿Ves? Entonces, también está complicado en ese caso. Olvida lo que dije. Ajá. No, o sea, está bien porque no necesariamente todas las situaciones llevan a una batalla. Ajá. Ajá. Hay unas en que, o sea, si ya se está poniendo agresivo todo el pedo, pues es como de, pues, ¿qué dijiste con tu pinche madre? No, entonces pues ya te vas sobres, güey. Pero si no, todavía lo puedes llevar de la manera diplomática. Oye, Hasta que alguien no desenfunde, en ese caso, ya hay putazos. Pero hasta que alguien no lo haga, güey, todavía podemos irnos por el lado pacífico. De hecho, es bastante diplomático, mi enano. Ya. Hasta que alguien desenfundó el... Que por lo general me imagino que es el Mike. Sí. Cuando terminé de hacer mi personaje y el máster lo aprobó, dije, creo que aquí tengo un problema. Acabo de ver quién es mi compañero y bajo su filosofía de, pues, le meto un vergazo. Ay, ya sé. Los combates están asegurados, ¿no? Pero yo creo que esa es una excelente manera de evitar los alineamientos, Sí. cumpliendo un poco con tu deber. con tu deber. En este caso, honestamente, Gorum es uno de los más fáciles, porque también, seamos francos, ¿quién huye de las batallas últimamente? No Sí, es como sí. casi que empieza una batalla, aquí es hasta Darlo morir. todo. Sí, lo matamos, y entonces, no, güey, huyan, váyanse por el otro lado. Sí. Si ya cayó el primero, eviten que esto sea un TPK, por favor. Por favor. Por favor. Quiero continuar mi historia. Ajá. Entonces, yo siento que esa es una muy buena forma de dictar ciertas, poner ciertas condiciones al comportamiento, Sí. ¿no? Que deberían como poner tu filosofía, o por lo menos la del personaje, la filosofía de vida del personaje Sí. en juego, pero no lo condiciona a todos los demás aspectos del rol, del de la rol. relación. Ajá, porque este güey puede decir del edicto de ayudas a todas las abuelitas que veas, ¿no? Tengo un amigo que es así. Sí, por ejemplo. Pero luego el güey en la noche roba televisiones. Ya. No, o sea, para las abuelitas. Para las abuelitas. Bueno, pon tú que no, pero sí las vende y con ese varo pues ayuda a las abuelas, ¿no? Entonces es como una especie de Robin Hood, ¿no? Y es cuando te preguntas, ¿eso en los anteriores alineamientos dónde cae? Porque es contradictorio, pero al mismo tiempo es entendible, Ajá. ¿no? Entonces, yo siento que la parte de los alineamientos en ese caso falla. Pero mi duda es la siguiente. ¿Son necesarios o no son necesarios? Superman indio. Superman indio. Superman. Primero que nada, porque me estoy torciendo. ¿Son necesarios? ¿Necesarios? No. Espera. Hay alguien bien inspirado por aquí, Wow. Ajá, necesarios. Necesarios no. Okay. Nada es necesario. ¿No? Nada es necesario, pero sí son útiles. Ok. Son útiles porque en este juego de fantasía y en este juego de poder es muy fácil leer, o es muy común leer historias de terror de jugadores que hacen cosas espantosas. Ajá. De hecho, hace unas semanas leíamos la del genocidio de goblins. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Bajo qué alineamiento estaría correcto hacer eso? Neutral maligno. ¿Otro maligno? ¿Eso es hacer el mal por hacer el mal? No, porque quizá en tu retorcida manera de ver las cosas, si los erradicas ahora, estás haciendo el bien. Pero y si lo está, piensa lo siguiente. Estás eliminando la última generación de una raza que depende de los jóvenes para sobrevivir. Si es una raza que solo sirve para hacer el mal, estás erradicando el mal. Los goblins no son malos, Alejandro. Ahí dice caóticos, malvados. Dice neutral, maligno. Malvados. No son malvados, güey. No son malvados. Son traviesos. Pero es que... Traviesos feos. Traviesos que tienen cerillos. ¿Vale? Son como niños creados por whitexicans, los goblins. Así es. Ay, qué feo que es eso, güey.
el mejor anticonceptivo del Natural. mundo, natural, es Niños blancos. ver una pareja de padres millennials Sí. evitando completamente lidiar con su hijo. Sí. Eso es muy Pero natural. bueno, Eso. sí, es muy natural no querer tener hijos así. Sí, así. Pero bueno, ya nos desviamos. Nos desviamos mucho. del tema. No querer tener hijos, ¿qué alineamiento crees que sea? alineamiento que- uf. Pues no sé, tal vez legal consciente. No sé, ¿a qué le tienen miedo? ¿A qué le tienen miedo? ¿A qué Sí. le tienen miedo? Ajá, bueno, en resumen, los hijos blancos es lo peor. los niños Guau. blancos. Ajá. Sí, son el problema. Wow. Qué raro se puso el problema, el programa de repente. Bueno, volviendo. No son necesarios, Ok. pero justo en este mundo de fantasía y de poder ilimitado, pues creo que no están de más para tratar de hacer algo. Pero también depende del tono de la historia. Es que esa iba a ser mi siguiente tema. Porque se supone que aquí, ya sea que lo llames alineamientos, o como lo tratan acá de edictos y anatemas, o incluso el tono del juego, Sí. ¿no? Porque desde siempre, yo recuerdo Sí. que Dungeons and Dragons había sido un juego de héroes. Sí, En una es un juego tierra muy, Fantástica, muy heroico. medievalosa, y así. Y entonces, Wow. Se distrae bien, cabrón. Sí, güey. Sí. Y está bien. Estoy tratando de entender qué está cantando. Ah, ese ¿cuál güey. es la rola? Por ¿Cuál lo es? menos que le suba la música, ¿no? Estaría interesante. Pero bueno, tal vez depende de la hora del día, siempre ponen las mismas rolas. Ok. Entonces, pues ya. Yo te decía porque creo, o no sé, hacia dónde está yendo las partidas de rol. Sí. Personalmente, mi visión individual de las cosas es que no necesariamente están yendo a ser un juego Heroico. heroico, de héroes, sino a tener un personaje que puede llegar a tener algo de poder para vivir sus aventuras. Sí. Y si de paso en el camino hace algo bueno, ya es un, Sí, ya es un sí, plus, sí. ¿no? Pero lo quiero comparar un poco con los videojuegos. En realidad, cuando tú juegas algo que, digamos, que tenga ese tema, como de salvar algo, Sí. tú en realidad no siento que te asumas como el personaje que hace, que se vuelve héroe, Ajá. ¿no? Sino que son quests que te permiten llegar a hacer algo, Ya. ¿no? Creo que ya sé cuál es. O sea, creo que cada vez canta más fuerte. Sí. O se pega más a la pared. O se pega más a la pared. O ese vaso tiene cada vez más Bacardí y hielos. Ay, qué asco. Sale. El guacarde. Entonces, agua así. O así yo ofendí a media población. Sí, aquí yo creo que sí, con ese güey, yo creo que comentario. sí. Gente que usa chancleta con calcetín. Que luego te suenan los pies. Pues ya lo sé. Pues, ¿Qué quieres que te diga? En fin, Videojuego. videojuego. Ajá. Muchas veces no asumes el papel de héroe o que debe de ser un héroe. O para qué sirve un héroe, ¿no? Sí. Porque tal vez no es el programa, tal vez otro programa que trate más de temas históricos y mitológicos. Pero si recordamos a lo que llamaban héroes, en realidad eran pues como hijos de dioses con humanos, Sí. ¿no? Como lo era Hércules. Sí. Lo que pasa es que el término se ha modificado hasta creer que es una figura que hace el bien o va a salvar, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora son, o por lo menos ese arquetipo de héroes. Sí. Y las aventuras que muchas veces jugamos, por ejemplo, las que nosotros jugamos que son de Pad 1, sí van de ser héroe, güey. Sí van de salvar esta parte del mundo en la que estás, de Todo el mundo. magos malignos, Sí. de demonios. Sí, de enfrentarte a un muy definido mal. Ajá. Pero, y es ahí donde está lo interesante de este punto, no necesariamente tienes que ser bueno. Sí, no. Porque, por ejemplo, ¿te acuerdas en cuando jugamos el segundo capítulo de Corona de Carroña? Ajá. La quest era salvar a la bestia en un juicio.
Sí. Señor juez. O sea, Sí, básicamente sí, jugamos sí. con la banda sonora de La Ley y el Orden. Ajá, Ajá, durante como un mes, ¿no? Sí, qué gran rola. Qué gran rola, sí, sí, sí. Lo descubrimos esa vez. Y entonces ahí no se trataba, o sea, se trataba de hacer relativamente el bien. O sea, un juicio justo para una criatura Sí. creada que ya deberíamos así pensar, oye, qué avanzados están en Ustalav para creer que la bestia, que es un constructo, un golem, tiene derecho a un juicio. Sí, yo creo que ahí vimos un antecedente del constructo social. ¡Wow! Estuvo muy bien, me gustó, me gustó. En fin. Qué woke son en el país, ¿eh? Sí, sí, sí son. Sí son. Entonces, pero resulta que la dinámica de la aventura es que lo tramparon en una universidad Sí. y según ellos les robó algo. Pero cuando lo agarran, para empezar, no trae lo que lo robó. Sí. Y los personajes tienen que buscar pruebas en lugares bastante peligrosos Sí. y con gente bastante peligrosa Sí. para que demostrar la no culpabilidad. Ajá, la inocencia. Sí, sí. Bueno, no iba a decir inocencia, pero iba a decir no culpabilidad. El not guilty. Ajá, del constructo social, ¿no? y está bien dicho, ¿sabes? Porque para ese momento ese golem ya había adquirido sentimientos y personalidad. Sí. Entonces Sí, sí. era bastante interesante. Entonces, en este caso, están haciendo como que relativamente un bien a través de métodos un poco Ajá. dudosos. Sí, sí, porque nos partimos la madre con... Mataron gente para llevar pruebas, güey. Oye, esa gente nos atacó primero. Sí, o sea, yo estoy completamente de acuerdo. Pero Pero mataron. había gente, ¿te acuerdas que había un par de sujetos que Ajá. se dedicaban a robar la piel de la gente Ajá. para disfrazarse ellos? Los alquimistas. Ajá. Sí. Entonces, pues se llegaron a enfrentar con ellos y los mataron. ¿Y cuál fue su prueba? Señor juez, este par de cadáveres al que nos enfrentamos, Sí. Estaban inculpando a la bestia. inculpando a la vez. ¿Cómo estamos seguros? Bueno, afortunadamente el juzgado tenía su propio... Séquito de clérigos. ajá, que podían hablar con los muertos Sí. y su zona de verdad. Sí. Entonces, pues, ahí salió mucho de la sopa de... La maravilla de la magia. Ajá, ¿qué estaba pasando? ¿Qué? Magia, litigante. Ajá. Magia para litigar. Uf, ¿te imaginas? Que eso de la magia tal vez deberíamos discutirlo en otro episodio porque siento que tanta magia, Le quita lo mágico a la magia. le quita más que la magia a ciertos conflictos, Ya. a unos cuantos conflictos. Las enfermedades. Sí, las maldiciones, Maldición. las En mi campaña de Strat baneé remove course. Sí, pero incluso Te arruina la experiencia. conjuros que pueden no ser tan poderosos Ajá. o que parecieran no ser tan poderosos que sí pueden llegar a cambiar toda la experiencia de Sí, cierta un parte. mending, ¿no? Quizás. Yo iba a decir volar, güey. Ok. Que es un conjuro de no tan alto nivel, pero que... Cambia la experiencia. completamente. Sí. Entonces, la ventaja de las criaturas voladoras se pierde Sí. por completo. Y ya, bueno, entonces ese tipo de cosas, ¿no? Pero quizás eso sería interesante Para otra ocasión. para otra ocasión. Pero lo que estábamos diciendo acá era si eran necesarios los héroes en el rol Ajá. o verlos como héroes en el rol y cómo estas nuevas, porque fíjate, estábamos viendo porque salió la noticia de que van a sacar una nueva caja de inicio de Sí. Se anunció. Ajá, apenas. y eso me llevó a pensar en las cajas de inicio que existen ahorita de Dungeons. Ujú. Y la mayoría es lo mismo, güey. O sea, hay una ciudad azotada que por lo regular es Phandalin. Phandalin, sí. La Eh, Nueva York de D&D. Ajá, la ataca un dragón. Ahora te toca ver de qué color. Ajá. Sí. O goblins, o mind flyers, o... Lo de Manfly estuvo rudo. Ajá, o alguna cosa sobre la que ellos sí tengan derecho. ¿No? Sí. Por ejemplo, los Manflyers son derechos de Wizard of the De Coast. Wizard, sí. ¿no? Sí. Entonces, esas ondas son como de... Está muy claro qué es lo que está pasando aquí. O sea, ellos son malos porque son malos, Sí. haciendo cosas de malos. Sí. Y hay un montón de gente que pues,
En medio. Por dictado del DM, tiene superpoderes y tiene que detenerlos. Sí. ¿No? Entonces, esas son como aventuras que está muy claro en dónde está la división entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ajá. ¿No? Pero son las básicas. Son así muy, muy básicas. En las que son más complejas, yo siento que es un poco más divertido jugar porque tienes un espectro más amplio de posibles acciones que hacer Sí, sí. y que te permiten más caminos para Para explorar. Ajá. Y estábamos hablando ayer de lo que podría ser la aventura esta de Dragon Haste, de Waterdeep. Ah, sí. Dragon Haste. Dragon Haste, una aventura. Sí, ahí sí, la misión también es clara. Ser los primeros en encontrar un tesoro que está oculto bajo la ciudad. Pero hay varias facciones que los están buscando. Ujú. Y varias de ellas, la mayoría de ellas, a su manera y para sí mismos, pero con un propósito, un buen propósito. Ok. Entonces, la aventura lo que te plantea es a qué facción vas a apoyar. Y así depende. Si eres un cabrón, pues quizá te convengan más las organizaciones que sí son más criminales. Ujú. O si quieres, te encariñas de algunos NPCs, si quieres apoyarlos, bueno, pues ahí ves la manera, ¿no? O apoyar directamente a la ciudad, que sería lo correcto. Lo correcto. Entonces te plantea qué es lo correcto. La ciudad ya tiene dinero, güey. La ciudad Claro. de Waterdeep es una ciudad muy cosmopolita. Claro. Pero era su dinero. Pero era su dinero, era el dinero de sus habitantes. Ajá. Luego, por otro lado, pues hay unos que los quieren para sí mismos, con intenciones más o menos egoístas, pero pues todas para apoyar. ¿A quién vas a salvar, no? Te plantea esto. Eso está Como chido. los cazafantasmas, ¿no? ¿A quién vas a llamar? Who you gonna save? Sí, si te plantea esto pues, no sé, Waterdeep, buena aventura, las demás caca. Nah. Sí. Sí, entonces, yo siento que las aventuras, no sé, no he visto, bueno, sí, la que estamos jugando ahorita de las bóvedas de la abominación, Sí. es un claro ejemplo de esto porque básicamente la ciudad está en peligro por algo que es, por un dungeon que está cerca, Ok. que amenaza porque hay una bruja legendaria por ahí. El fantasma de una bruja legendaria Ok. que anda amenazando con que se va a vengar de Otari, se llama la ciudad. Ya, cada vez es más turbio esto. Sí, más turbio, es correcto. La bruja más turbia. Más turbia. Como la de Dan. Ajá. Sí. Y nosotros pues ya llevamos en una buena cantidad de niveles hacia abajo. Ok. Entonces cada vez estamos más turbados. Yo quiero jugar eso. Está buena, fíjate, está bastante entretenida. Pero dentro te vas encontrando facciones que dependiendo de cómo les hables o qué digas, puedes o no enfrentarte a ellos. Ok. En el punto en donde estamos, llegamos a unos lugares que se llaman los terrenos de caza. Ajá. Y por ahí andan dando vueltas toda una, no sé cómo se llama, una tribu, algo así de drows. Ok, ¿No? sí. Y dependiendo de cómo los trates o qué sea lo primero que hiciste cuando los viste, puede haber putazos. Ya. Y son muchos drows. Sí. Entonces, ¿no? ajá, entonces lo mejor sería así como que, a ver, porque Belcorra se llama la bruja. Entonces, Belcorra. Belcorra. Sí, entonces Belcorra, creo que ya había dicho la parte que tiene algo contra Otari, Ajá. pero resulta que había hecho una especie como de pacto con este clan de drows, Ok. o por lo menos con la anterior matriarca. líder o lideresa de... Ok, sí. Ajá, la que está ahorita de líder, ella pues no se siente con ninguna obligación hacia Belcorra. Ok. Pero dice que tampoco puede hacer nada porque está atorada como en los terrenos de casa. En la parte superior, antes de que nosotros bajáramos, había un piso lleno de diablos, ¿no? Ah, ya. Y más abajo, pues hay chingaderas un poco recias, güey. Entonces, pues está ahí No simplemente, puede ni- ajá, ok. simplemente esperando a que pues los dejen moverse. En realidad ellos no son de por ahí, son de más abajo. Ajá. Pero bueno, hicimos tratos con ellos, que pues son drows, ¿no? Pero para poder pasar sin demasiado problema hasta donde hay otro tipo de enemigos que eso sí se ve que son intratables, ¿no? Intransigentes, insoportables y transparentes. Sí, porque son urdefangs, entonces su piel se ve transparentosa de tal manera que se logran ver sus... órganos. Ajá, son como esos controles que venían de Sí, plástico transparente, sí, algo sí, así, sí, güey. sí.
Entonces, pues ya. Entonces la parte de ser héroes, en realidad nosotros no estamos siendo héroes. Sí. Lo que pasa es que vivimos en Otari, güey, Sí, claro. ¿no? Y no queremos que destruyan Sí, no están siendo héroes, pero están haciendo algo bueno. algo que podría considerarse heroico, pero no lo estamos haciendo por la... De hecho, cuando hicimos lo de los diablos, no sé si ya te conté esa parte, No creo que no. haz cuenta que al diablo que era como el boss del piso era un diablo de los contratos. Ok. ¿No? Y entonces él nos estaba diciendo, mira, yo solo vengo por esto. Mi señor nada más me exige un alma de un güey. De esta familia. Y sin querer, fue muy sin querer porque yo había entendido que el güey de esa familia era como que había hecho tratos con él y no quiso pagarle. Ok. Entonces como de, pues, tráeme el alma de ese güey y nos vamos, nos dice. Y entonces uno de los personajes se puso, no, yo cómo voy a hacer trato con un demonio y no sé qué, y la chingada, ¿no? Le digo, para empezar, no es un demonio, es un diablo. Es un diablo. Y segunda, nosotros no somos héroes, güey, no somos buenos. O sea, lo que nosotros queremos es que no se destruya la ciudad. Ah, Punto. Si tenemos que entregarle el alma de un solo güey, pues ni pedo, güey. una a cambio de... Ajá, de todas las de ellos, ni pedo. No, que yo no sé. O sea, en ese momento le salió su lado. Sí. La única vez. La única vez, y en toda la campaña, güey. En toda la Sí, campaña sí. fue la única vez que le salió su lado acá. No, legal. Y es como de, no mames, no, nosotros dijimos, no, yo sí hago trato. Cuando él le dijo, no, yo no quiero hacer trato, le parecieron diablos por todos lados, le dieron una vergüenza y luego, bueno, creo que sus argumentos son convincentes. Creo que debería de plantearme Mi supervivencia. Ajá. Entonces, pues ya. Acabamos haciendo eso. Y eso no son cosas que hacen los héroes. Claro, no. Por lo menos no que verías en una película. Sí, no, un héroe acabaría con el diablo, ¿no? Acabaría con ellos, cueste lo que cueste, y seguiría para abajo. Pero nosotros no, sí, claro que sí. A mí no Ya, pasa. llévatela. Ya luego nos dijeron, no, muchas gracias. Se fue y como de, acabamos de condenar a un inocente a la tortura perpetua. Sí. Y es como de, sí. Yo le hice un paladín. No, ¿cómo crees? Sí. Pero esta campaña, mira, hablando de eso de ser heroico, el final, las últimas palabras del máster fueron: yo no les puedo dar un final heroico porque ustedes nunca fueron héroes. Ajá. Y Nice. sí, no mames, sí te cala. Sí, sí dices, cala. "Ah". Sí, sí cala. Pero bueno, mira, si ya vas pensando en que no. Que no eres un la héroe. vida es más divertida. Ajá. Sí, que tú en realidad solo estás de aventura intentando ganar la vida con un salario que no sea. Ya sé. ¿Cómo se dice? Dinero bien habido. Sí. Entonces, pues, está más chido. Entonces, mira, conclusión de esto. Superman, ¿está bien para ir a verla? Ok. No me arrepiento de haberla ido a ver. Necesarios los alineamientos. Tú me dijiste que no, Ajá. pero que le dan así cierto. Sí. Yo creo que es algo que tienen que hablarse en la sesión 0. En la sesión 0. Yo digo que hasta no encontrar un mejor sistema de Ajá. o jugar con personajes, bueno, con jugadores más bien muy centrados en lo que es su personaje Sí. y cómo se debe de comportar. Sí. Sí son como medio necesarios. Ya, fíjate que cuando empecé la campaña de La Maldición de Strahd, la última que empecé, he empezado a hacer esto de cuando voy a empezar una campaña, enviar un pequeño cuestionario Ajá. para el personaje. Sí les pido que me describan en qué lineamiento se creen, porque es lo que dijimos, ¿no? Esto puede ser muy subjetivo. Claro. Pero ya también les empiezo a hacer preguntas. Entonces, en la parte de La Maldición de Strahd, también en la de Waterdeep que acaba de empezar, les pregunto cuál es su objetivo y qué están dispuestos a hacer para lograrlo, Ok. ¿no? Entonces ya también con eso te das una idea de cómo es el personaje. Okay. Oye, y hablando de tus aventuras, ¿todavía tienes espacio? Sí, pueden... ¿Cada cuándo las haces y por dónde las haces? ¿Y por dónde? Todo es por Discord. Ok. Se juega por Foundry. Es un gran sistema. No es un gran sistema, es un gran tablero virtual. Ajá, sí. Y estamos jugando lunes, Maldición de Strahd. Jueves, quinta edición 2014. Jueves, Hacedor de Reyes. El Kingmaker para Forjador de Pathfinder. Reyes, en primera edición. ¿En La primera estamos edición? jugando porque nos gusta sufrir. No es cierto, solo me gusta sufrir a mí. Claro. Y viernes, esas son en la noche. Y viernes al mediodía, las de Waterdeep.
Waterdeep. Bueno, por si Aguas profundas. tiene ganas de inscribirse alguna, Ay. todavía tiene chance. El máster, ¿cómo te haces Superman llamar? indio. Superman indio, Supermaster indio. Ah, super- Aquí tiene chance en sus mesitas y aplicará todo este conocimiento de Ajá, de podcast de nivel 1. podcast de nivel 1 de moral y de ética. De moral y de ética. Y la idea es que, lamentablemente, los horarios que tengo ya son complicados, son de mediodía. Pero me gustaría, si a alguien le interesa calar las nuevas aventuras, lo del Dragon Delves. Dragon Delves. Sí, calarlo. No he leído todavía bien 2014, pero me gustaría probarlo. 2024, perdón, pero me gustaría probarlo. Sí. Con esos dungeons. Sí, yo ya estoy muy curado de Dungeons and Dragons. Podrían volver a inventar la rueda y aún así tendría mis dudas. Pero bueno, esas son mesas que tiene aquí Superman Indio. Y, y bueno, pues mi conclusión es que con respecto a alineamientos, yo creo que no sé si necesariamente alineamientos, pero sí alguna especie de sistema moral y ético para saber cuáles son las limitaciones y sobre todo personalidades de cada personaje. Sí. Y sí, pero pues que también una personalidad puede ser tan sencilla o como compleja la quieran hacer. Ajá. Y la parte de ser héroes, yo sí la removería un poco por default de los juegos de rol. Ok. Es como, tú tienes como aventurero hacer tu propio camino. Ya. Y si te vas a convertir en un mercenario, pues serás un mercenario. Pero si te vas a convertir en un héroe, es por las acciones que tengas que demostrar en Sí, yo creo en que mesa. a mí me gusta la parte del heroísmo y de la epicidad Ujú. en los juegos de rol. Pero la verdad es que, al igual que las películas de superhéroes, ya están tomando otro camino, las nuevas aventuras, donde no necesariamente se hacen cosas heroicas. Sí, no. Entonces, pues ya vimos con eso. Y noticias, supongo que parroquiales, porque vamos a cambiar un poco los formatos de estos videos. Estos nuevos episodios, a partir de ahora, Vamos a intentar sacar 3 contenidos a la semana. que prácticamente es lo mismo que ya estamos haciendo, pero ahora... En contenidos más digeribles. Digeribles y separados. Ajá, este va a ser solo el podcast de nivel 1, cosas que vamos a estar hablando de la semana, algún tema relacionado o escuchar a la vecina cantar. cualquiera de esos temas está bastante bien. Después vamos a tener Anecdotario Rolero, Anecdotario rolero. que sí. ya va a ser su propia sección. Esperemos que se llene de anécdotas. Sí, participen, mándenos mensajes aquí en el mismo YouTube o en las redes sociales. O donde hacemos las preguntas si quieren. Y las notitas. El noticiario NCNB. NB. Las noticias chaparritas, nacas y vallacas. Como Noticias nos como usted gusta. las prefiere. Así es. Entonces, esos van a ser los nuevos, no nuevos, ¿no? Pero Las secciones que vamos a tener. ahora las vamos a tener distribuidas. Esperemos que un poco más digeribles para no atragantar todo de un jalón. Y tener un poco más tiempo de recrearnos diciendo o aburriéndolo. Si no le gusta que se su puta. ¿No? Va a ser el rolling gag ahora. Ya todos así, bien pinches agresivos, güey, ¿no? Es de nivel 1 ser bien puto agresivo. O bien puto. Así A secas también. Entonces también es de nivel 1 no tener ¿cómo se llama? No tener preferencias claras. En fin. Eso es lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Digo, si llegaste hasta este punto del podcast, pues ya sabes. Manito arriba. Manito arriba. Comenta qué tal te pareció, qué no te gustó. ¿O cómo lo ven ustedes? ¿Qué opinan sobre alineamientos, epicidad de heroísmo y Superman? y Superman? Y Superman indio. Entonces, 4 cosas. Y pues, ¿de qué les gustaría que habláramos? ¿Qué les gustaría, qué temas quisieran ver? O incluso, ¿qué preguntas para las anécdotas? Estarían buenas. Porque, honestamente, se nos va a acabar la creatividad un día. Güey. De hecho, ya está empezando a pasar. Ya está empezando a pasar. La siguiente cosa que vamos a preguntar es: ¿qué prefieres comer cuando juegas rol? ¿Cuál es tu mejor snack a la hora del rol? O sea, las ideas se nos están acabando más rápido que el cabello. Entonces. Ya me adelante. Sí, yo llegué sin ideas, dice. y sin cabello. Wow. La gorra no es de gratis. La gorra no es de gratis, claro que sí.
Y bueno, entonces eso es lo que va a pasar ahora. Van a ser los nuevos formatos. Y pues este es el podcast de nivel 1. Yo soy el Master Khan. Yo fui Superman Indio. Y recuerda que todo empieza a nivel 1. Bye.